Hay una verdad que casi nadie quiere aceptar, no porque sea falsa, sino porque duele. Brian Tracy lo explica con claridad absoluta. El momento en que una persona asume responsabilidad total por su vida es el momento en que deja de ser una víctima y comienza a convertirse en líder de sí misma. Pero antes de llegar ahí, la mayoría pasa años buscando culpables. Culpa al pasado, culpa a la familia, culpa al gobierno, culpa a la economía, culpa a la mala suerte. Y mientras tanto, la vida pasa. Brian Tracy enseña que todo progreso empieza cuando dejas de señalar afuera y miras hacia adentro. No para castigarte, no para juzgarte, sino para recuperar tu poder, porque cada vez que culpas algo externo, entregas tu control. Y cada vez que asumes responsabilidad, lo recuperas. La responsabilidad total no significa que todo sea tu culpa, significa que todo es tu responsabilidad de ahora en adelante. Es una diferencia enorme. Puedes no haber elegido tu pasado, pero sí eliges qué haces con él. Puedes no controlar lo que ocurrió, pero sí controlas cómo respondes. Brian Tracy dice que las personas exitosas se hacen una pregunta distinta a la mayoría. No preguntan, ¿por qué me pasó esto? Preguntan, ¿qué puedo hacer ahora? Esa sola pregunta cambia el rumbo de una vida, porque cuando asumes responsabilidad total, dejas de esperar permiso, dejas de esperar condiciones perfectas, dejas de esperar rescate. Empiezas a actuar desde donde estás, con lo que tienes y con quién eres hoy. Y eso es poder real. La mayoría de las personas no fracasan por falta de talento, fracasan por falta de responsabilidad personal. Brian Tracy lo ha repetido durante décadas. El éxito no es un accidente, es una decisión sostenida en el tiempo. Pero esa decisión exige algo incómodo, mirarte al espejo sin excusas, aceptar que, aunque no todo sea justo, sí es tuyo. Tu disciplina, tus hábitos, tus reacciones, tus decisiones diarias. Cuando no asumes responsabilidad, siempre dependes de algo externo para avanzar. Cuando la asumes, empiezas a construir una vida sólida, estable, dirigida, y ese es el tipo de vida que trae paz mental. Brian Tracy explica que una de las trampas mentales más peligrosas no es el fracaso, ni la pobreza, ni siquiera el miedo. Es la mentalidad de víctima. Porque cuando una persona se ve a sí misma como víctima, renuncia silenciosamente a su poder. No lo hace de golpe, lo hace poco a poco. Primero dice, yo no tengo las mismas oportunidades. Luego dice, en mi país es más difícil. Después dice, cuando cambien las circunstancias, voy a empezar. Y sin darse cuenta, pasa la vida esperando. Brian Tracy enseña que la queja es una forma elegante de rendirse. La queja no resuelve, no construye, no transforma, solo anestesia la responsabilidad. Cada vez que te quejas, tu mente aprende a justificar la inacción. Y una mente entrenada para justificar nunca se entrena para actuar. Las personas exitosas, según Brian Tracy, no se diferencian por no tener problemas, se diferencian por no vivir hablando de ellos. Hablan de soluciones, hablan de acciones, hablan de progreso. La víctima dice, no puedo. La persona responsable dice, ¿cómo sí? La víctima explica por qué algo es difícil. La persona responsable busca cómo hacerlo posible. Y aquí hay una verdad incómoda. Puedes tener razones válidas y aún así estar estancado. Brian Tracy lo deja claro. Una explicación no te libera de la responsabilidad. Tu pasado puede explicar dónde estás, pero nunca debe decidir hacia dónde vas. Mientras sigas justificando, sigues detenido. Mientras sigas culpando, sigues atado. La responsabilidad total empieza el día en que decides dejar de defender tus excusas. No se trata de culparte, se trata de liderarte.
Brian Tracy insiste en que el liderazgo personal empieza cuando te haces cargo de tu diálogo interno, de lo que te dices cuando fallas, de lo que te dices cuando te cansas, de lo que te dices cuando nadie te ve. Si tu diálogo interno es, esto no es culpa mía, tu vida no cambia. Si tu diálogo interno es, ¿qué puedo hacer mejor? Todo empieza a cambiar. La responsabilidad total no te quita compasión, te da dirección. No te vuelve duro, te vuelve claro. Y la claridad es poder. Brian Tracy afirma que la autodisciplina es el puente entre tus metas y tus resultados. Pero hay algo que casi nadie entiende. No existe disciplina sin responsabilidad total. La mayoría de las personas espera sentirse motivada para empezar a actuar. Esperan ganas, esperan ánimo, esperan inspiración. Brian Tracy lo dice con claridad. La motivación es poco confiable. Va y viene. La disciplina, en cambio, nace de una decisión interna. Haga lo que haga falta, aunque no tenga ganas. Cuando asumes responsabilidad total, dejas de negociar contigo mismo. Ya no preguntas, ¿tengo ganas hoy? Empiezas a decir, esto es lo que toca hacer. Y ahí cambia todo. La disciplina no es castigo, es respeto propio en acción. Brian Tracy enseña que cada vez que haces lo que dijiste que ibas a hacer, aunque nadie te obligue, fortaleces tu carácter. Y el carácter es lo que sostiene tu vida cuando la motivación desaparece. Las personas con responsabilidad total no viven reaccionando al estado de ánimo, viven respondiendo a estándares. Tienen estándares para cómo trabajan, cómo hablan, cómo se comportan, cómo toman decisiones. No porque sean perfectas, sino porque son conscientes. Brian Tracy dice que el éxito es predecible cuando una persona eleva sus estándares personales. Si toleras el desorden crece. Si toleras la indisciplina se vuelve normal. Pero cuando decides, esto ya no lo acepto en mi vida, la conducta empieza a cambiar. La responsabilidad total te obliga a mirarte con honestidad, a reconocer dónde estás fallando, qué estás postergando, qué estás evitando. No para castigarte, sino para corregir. Brian Tracy explica que las personas exitosas no hacen cosas extraordinarias todo el tiempo. Hacen cosas ordinarias de forma extraordinariamente consistente. Esa consistencia no nace del talento, nace de la responsabilidad. Cuando te haces cargo, planificas, cumples horarios, terminas lo que empiezas, haces lo importante primero. No porque alguien te vigile, sino porque te lideras. Y aquí hay una verdad que duele, pero libera. Nadie puede disciplinarte desde afuera si tú no decides responsabilizarte desde adentro. La responsabilidad total es el punto exacto donde deja de importar lo que otros hacen y empieza a importar lo que tú decides. Brian Tracy enseña que toda transformación verdadera comienza con una pregunta interna. ¿Quién debo convertirme para vivir la vida que quiero vivir? No es una pregunta superficial, no se responde en voz alta, se responde con decisiones. La mayoría de las personas intenta cambiar su vida sin cambiar su identidad. Quieren mejores resultados con los mismos hábitos. Quieren más disciplina sin elevar sus estándares, pero los resultados externos siempre son un reflejo de los estándares internos. Brian Tracy lo repite con claridad. No subes al nivel de tus metas, caes al nivel de tus hábitos, y tus hábitos están definidos por lo que toleras. Si toleras llegar tarde se vuelve normal. Si toleras postergar, postergar se convierte en tu carácter. Si toleras excusarte, las excusas se vuelven parte de tu identidad. La responsabilidad total empieza cuando decides elevar tus estándares, no con promesas grandes, sino con límites claros. Decidir, esto ya no lo acepto en mi vida. No acepto. Vivir sin dirección, hablar sin pensar,
postergar lo importante, justificar lo que sé que debo cambiar. Brian Tracy dice que el respeto propio nace cuando te exiges más de lo que el mundo te exige. Ahí se forma la identidad fuerte. Una identidad que no depende de la aprobación externa. Una identidad que no se rompe con la crítica. Una identidad que actúa incluso cuando nadie observa. Cada decisión diaria es un voto silencioso por la persona en la que te estás convirtiendo. Cuando eliges la disciplina, votas por una versión más fuerte de ti. Cuando eliges la excusa, votas por quedarte igual. Y la vida, inevitablemente, termina respetando la versión por la que más votas. Brian Tracy enseña que las personas exitosas no buscan comodidad, buscan coherencia. Coherencia entre lo que dicen y lo que hacen, entre lo que sueñan y lo que construyen. La responsabilidad total te obliga a vivir en coherencia, y vivir en coherencia es una de las mayores fuentes de paz mental. Porque cuando sabes que estás haciendo lo que te corresponde, dejas de vivir con culpa. Hay un momento en la vida que no aparece en el calendario, no llega con avisos, no viene con aplausos. Brian Tracy lo describe como el instante interno en el que una persona deja de negociar consigo misma. Es el punto de no retorno. No porque todo cambia afuera, sino porque algo cambia adentro. Es cuando te das cuenta de que seguir igual también es una decisión, y es una decisión costosa. Brian Tracy enseña que la mayoría de las personas no fracasa por tomar malas decisiones, sino por no tomar ninguna. Se quedan suspendidas, postergando, esperando claridad perfecta, pero la claridad no llega antes de actuar, llega después. La responsabilidad total aparece cuando decides actuar sin garantías, cuando aceptas que no tienes todas las respuestas, no te sientes listo, no sabes exactamente cómo, y aún así avanzas. Ese momento separa a quienes cambian su vida de quienes solo hablan de hacerlo. Brian Tracy dice que el coraje no es ausencia de miedo, es la decisión de actuar a pesar de él. Y esa decisión no se toma una vez, se toma cada día. Cada mañana decides, voy a hacer lo que debo o lo que es cómodo. Cada día eliges responsabilidad o excusa. El punto de no retorno no es un evento grande, es una acumulación de decisiones pequeñas hechas con intención. Brian Tracy enseña algo fundamental. Cuando asumes responsabilidad total, dejas de esperar validación. Ya no necesitas que otros crean en ti para actuar. Ya no necesitas permiso para mejorar tu vida. Empiezas a vivir desde adentro hacia afuera. Eso te da una fuerza silenciosa, una fuerza que no grita, no presume, no se justifica, simplemente avanza. Las personas que viven así no son perfectas, son consistentes, no ganan siempre, pero aprenden siempre. No controlan todo, pero se controlan a sí mismas. Y eso, según Brian Tracy, es una de las mayores formas de libertad. Brian Tracy enseña que la responsabilidad total no es una carga, es una liberación. Porque el día que dejas de esperar que algo externo cambie, recuperas el control de tu vida. No porque todo sea justo, no porque todo sea fácil, sino porque decides hacerte cargo. La responsabilidad total no promete comodidad, promete dirección. Y la dirección es más valiosa que la motivación. Tal vez hoy no tengas claridad completa, tal vez aún tengas dudas, tal vez el camino no esté del todo definido, pero Brian Tracy lo deja claro. No necesitas verlo todo para dar el primer paso, solo necesitas decidir que ya no vas a vivir reaccionando, que ya no vas a justificar lo que sabes que debes cambiar, que ya no vas a postergar tu propia vida. Asumir responsabilidad total es decirte a ti mismo, en silencio, a partir de hoy dejo de culpar y empiezo a construir. Me hago cargo de mis hábitos,
me hago cargo de mis decisiones, me hago cargo de mi carácter, porque nadie más puede hacerlo por mí. Y cuando aceptas eso, ya no necesitas rescate. Te conviertes en la persona capaz de sostener su propia vida. Brian Tracy dice que cuando asumes responsabilidad total, recuperas tu poder personal, y quien recupera su poder, recupera su futuro. Si este mensaje resonó contigo, déjalo en los comentarios. Y si estás construyendo disciplina, carácter y una vida con propósito, suscríbete a Reflexión y Riqueza. Aquí no culpamos, aquí asumimos responsabilidad total.